Quiero que vayamos a la palabra de Dios en Mateo capítulo 17, el versículo número 24. Mateo 17, 24. Son pocos versículos, pero esconden unas verdades tremendas. Dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Seguido Pedro respondió y dijo: sí. Y al entrar él, o sea Pedro, en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Cómo le preguntó? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, dijo Jesús, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, que era una moneda. Tómalo y dáselo por mí y por ti, dice la palabra de Dios. He titulado esta palabra en esta hora, así como Jesús le preguntó a Pedro: ¿qué te parece, Simón? Simón Pedro, ¿qué te parece, Simón? Si sabe el nombre de quien está a su lado, pregúntele: ¿qué te parece? Y póngale el nombre ahí del vecino. Bueno, esta historia tan cortica comienza hablando en el verso 24 de que a Pedro se le acercaron algunos personajes para hacerle una pregunta capciosa. Y la pregunta capciosa que aparece en el verso 24 es: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Bueno, una dracma era una moneda, pues, que tenía un valor para su momento. Y cuando le preguntan a Pedro si su maestro pagaba el impuesto o el tributo, escuche, los judíos pagaban impuesto o tributo a Roma, pero también los judíos pagaban un impuesto que tenía que ver con el sostenimiento del templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén era una cosa extraordinaria y requería un mantenimiento, requería allí lo que se necesitaba. Entonces le preguntan a Pedro: ¿su maestro paga el tributo del templo? ¿Y su maestro paga las 2 dracmas? Ahora, ese impuesto era aplicado solamente a los varones judíos mayores de 20 años. En la Biblia, en ese tiempo, la mayoría de edad de una persona no era los 18, como nosotros hoy en día en nuestra cultura, sino que la mayoría de edad era los 20 años de edad, a los 20. Y todos los hombres, solo los hombres, tenían que pagar ese impuesto del templo. Eso está, y permítame, yo voy al origen de esta ley en Éxodo capítulo 30, el versículo 13, ya eso estaba escrito, dice: esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Sigue diciendo: todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y el 16 dice: y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo. En ese tiempo no estaba el templo todavía, pero sí el tabernáculo, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Entonces, ya en el tiempo de Jesús no habla de ciclos, sino que habla de dracmas, y por persona por cada hombre mayor de 20 años debía dar 2 dracmas como impuesto del templo. Yo traduje cuánto equivalía una dracma a este tiempo, y una dracma a este tiempo equivaldría más o menos a unos 43,000 pesos. 43,000 por 2,
Entonces, el impuesto que de alguna manera, si lo tradujéramos hace tiempo, cada hombre pagaba, mayor de 20 años, del impuesto del tiempo era de 86,000 pesos, más o menos, por ahí es. Entonces, cuando le preguntan a Pedro, su maestro paga el impuesto, el tributo. Yo creo que Pedro, esto ya es muy, muy personal. Pedro, ¿qué dijo ante esa pregunta? Sí. Ahora, yo deduzco que Pedro no estaba completamente seguro de decir, oiga, no, mi maestro sí pagará impuestos, pero de pronto por hacer quedar bien a su maestro, ¿qué dijo? Sí, claro que sí. ¿Sí? Ahora, imagínese donde Pedro hubiera dicho que no. ¿Sí? Pues hubieran tenido a Jesús como un rebelde, bueno, en fin. Entonces, es más, si usted puede ver, era una pregunta capciosa, porque capítulos más adelante de Mateo, no lo vamos a leer, directamente tientan a Jesús con una pregunta, diciéndole a Jesús o preguntándole si era lícito pagar los impuestos a Roma, que los judíos pagaran los impuestos a Roma. Y era una pregunta capciosa, porque donde Jesús hubiera dicho que sí era lícito y estaba bien pagar, que los judíos pagaran impuesto al emperador romano, era meterse en un problema con los judíos, porque lo tildarían de traidor, porque los judíos odiaban a los romanos y querían quitárselos de encima. Pero si Jesús hubiera dicho que no, estaba bien pagar impuesto a Roma, pues se mete en otro problema, porque lo hubieran acusado con Roma de ser un rebelde. Hubiera tenido problema por alguno de los dos lados. Y Jesús, maravillosa su sabiduría, dijo, bueno, préstenme una moneda. Y tomó la moneda y preguntó, ¿de quién es la cara que aparece aquí en esta moneda? Y le dijeron, del César. Entonces Jesús dijo, pues den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. ¿Cuánto le parece maravillosa la sabiduría de Jesús? Tremendo. Pero en esta ocasión, de esta historia que les acabo de leer, a quien le hacen la pregunta capciosa es a Pedro, y Pedro responde y dice, sí, mi maestro paga el tributo del templo. Ahora, cuando Pedro llega a la casa, yo me imagino que Pedro estaba tarugado por preguntarle a Jesús. Yo dije que sí, pero dígame si usted paga impuestos. Entonces, yo veo en Jesús, y aquí lo pongo como algo que resalto, yo veo la omnisciencia de Jesús. ¿La qué? ¿Sabe qué significa la palabra omnisciencia? Que todo lo sabe, porque es Dios. Dios todo lo sabe. Nuestros pensamientos Él los conoce. Nada está escondido de Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? En el Salmo 139, no lo vamos a leer, pero el salmista habló allí de la omnisciencia de Dios. Y dijo cosas como estas: Dios, aún no está la palabra en mi boca, y he aquí tú ya la sabes toda. O sea, antes de yo hablarte a ti lo que quiero hablarte, ya tú sabes qué es lo que yo te quiero decir. ¿Aló? Ahora, no por eso usted va a decir, no, yo por eso no oro, porque ya Dios sabe lo que yo pienso y quiero. No, la Biblia, Jesús dijo, pidan para que vuestro gozo sea cumplido. Pero mire la omnisciencia de Dios. En ese mismo salmo el salmista dice, si subieran los cielos, allí estás tú. Habla de la omnipresencia de Dios, pero también habla de la omnisciencia, todo lo sabe. Y en el versículo 25 dice, y él dijo sí, y dice, y al entrar él en la casa, dice, Jesús le habló ¿qué? Primero. No dejó hablar a Pedro, Jesús habló primero. No hay nada que se pueda esconder. La Biblia dice que para Dios la oscuridad es como el mediodía. Decimos amén a eso. Entonces mire acá, por ejemplo, la Biblia habla, escuche acá, que en alguna ocasión una pareja de esposos se puso de acuerdo para mentirle
al apóstol Pedro, porque ustedes conocen la historia. Ellos habían prometido voluntariamente que si vendían una heredad, parece que estaban engallados y no la habían podido vender. Entonces, si la vendemos, nosotros traemos esa ofrenda de la venta aquí. Bueno, pero cuando lograron vender la heredad, ellos les pareció mucho dinero. Esposo y esposa se pusieron de acuerdo para mentir y decir: vamos a decir que la vendimos en menos, damos una parte y nos quedamos con otra parte. O sea, cosa completamente diferente a lo que en algún momento habían prometido. Pero me llama la atención que cuando llega uno de ellos, Pedro le dice: ¿verdad que vendisteis la heredad en tanto? O sea, no lo dejó hablar, sino que de una vez le dio el valor que ellos habían convenido decir que la habían vendido. ¿Verdad que vendisteis la heredad en tanto? Pedro, guiado por el Espíritu Santo de Dios, como ese sexto sentido que tienen las mamás, ¿no? ¿Cierto que sí? Que cuando lo mandaban a usted a un mandado y usted se comía las devueltas. ¿Sí? Y usted llegaba a la casa y la mamá decía: no sobraron devueltas, ¿verdad? O sea, no, ¿sí? Y usted de una vez con esas devueltas se había comprado un chicle y usted de una vez se traga el chicle, se tragó el chicle, y la mamá, que todo lo sabe, decía: y cuando uno come chicle y se lo traga, se le pegan las tripas. Y ahora, ¿cómo voto esto? Entonces, la omnisciencia de Dios es la misma omnisciencia de Jesús cuando le dijo a la mujer samaritana, le dijo: porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Y es la misma omnisciencia de Jesús que llevó en varias ocasiones a Jesús a decirle a los discípulos: no teman, porque Él no solamente sabe cuando hacemos lo malo, sino que también sabe cuando estamos llenos de temores y ansiedad. ¿Aló? Y a veces, antes que nosotros vayamos a decirle eso, porque ¿cómo le expresa uno a Dios esas situaciones a veces que parece tan difícil? Jesús le decía a los discípulos en algunas ocasiones: yo sé lo que ustedes están pensando, no tengan miedo, no teman, confíen en mí. Y quizás esta palabra también es para alguien que tiene la mente y el corazón revolucionado en este tiempo, donde Jesús a usted le dice, que conoce sus pensamientos, le dice: no temas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, usted va a comprobar la omnisciencia de Jesús cuando Él le hable a usted primero, antes de usted hablarle. Entonces, la Biblia relata que cuando Pedro llega a la casa, Jesús no lo dejó hablar, sino que le habló primero. Y lo que le habló, sigue diciendo el verso 25, si me lo regalas por favor, Juan David. Dice: le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? Y le sigue preguntando a Simón: ¿lo cobran de sus hijos o de los extraños? Seguido a eso, verso número 26, dice: Pedro le respondió que los reyes cobran tributo de los extraños. Entonces Jesús le dijo: eso quiere decir que los hijos luego están exentos. Mire acá, por favor, para que no se pierda del hilo. Un gobernante, escuche esto, hacía pagar tributos a los súbditos para el sustento de su reino y de su propia familia. Pero un gobernante o un rey no hacía tributar a su propia familia. ¿Está claro hasta ahí? O sea, los hijos de un rey no pagan impuestos, o no pagaban impuestos en su momento. En nuestras democracias ahora todos pagan impuestos, incluso los familiares del gobernante. Todos deben pagar impuestos. ¿Estamos claros ahí? Muy bien, pero escuche esto. Como estamos hablando del impuesto del templo, la cuestión es que el templo era la casa de Dios. Y que Jesús, el Hijo de Dios, pagara tributo para el sustento del templo, equivaldría a que Jesús estaba pagando tributo a sí mismo. Los sacerdotes y los rabinos eran considerados exentos de pagar ese tributo.
Entonces, como si Jesús le estuviera diciendo a Pedro, es que yo soy, a ver, ¿cómo lo digo, Pedro? Es la casa de Dios, o sea, es mía. Y se supone que yo debo pagar tributo a mí mismo. Realmente Jesús no estaba obligado a pagar ese tributo, esas 2 dracmas. Pero aquí aparece otra verdad en el verso 27. Y es que Jesús dice en el verso 27, dice, sin embargo, ¿para no qué? Para no ofenderles. Y aquí hay una verdad, y por eso le pedí a Juan David que lo resaltara, esa frase. Y la verdad es esta: a veces es mejor evitar ofender que insistir en nuestros derechos. ¿Otra vez? A veces es mejor evitar ofender que insistir en nuestros derechos. Ayúdenme a decirle esa verdad a alguien de confianza. Dígale eso: a veces es mejor evitar ofender que insistir en ¿qué? En nuestros derechos. Ya lo dije, Jesús no estaba obligado a pagar ese tributo, pero él le dice a Pedro, sin embargo, para no ofenderles, Jesús accedió a pagar el impuesto. Mire, iglesia preciosa, algunas guerras o algunas batallas no vale la pena lucharlas. ¿Por qué? Por causa del testimonio del Evangelio. Y tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo nos diga, ¿sabe qué? Usted no case esa pelea. Puede haber momentos en que el Espíritu Santo sí le diga a usted, case la pelea, en el buen sentido de la palabra. Pero hay otro momento en que el Espíritu Santo le dice, ¿usted sabe qué? Mejor, y siga usted para adelante. ¿Aló? Puede ser que usted le prestó un dinero a alguien, y ese alguien, hermano, y usted está amargado, matándole la cabeza porque esa persona no le pagó. Y quizá el Espíritu Santo le dice a usted, échele tierrita y usted siga para adelante. Yo le voy a proveer de otra forma. ¿Aló? Mire, ¿usted sabe cuántas personas a mí me han pedido plata prestada? Aquí estoy viendo algo. No. Y no vuelven por pena. Entonces, yo como quedo, hágame un favor. Le llama al pastor de la iglesia. No. Entonces, a veces es mejor, hay peleas, hay peleas mejor que no hay que casar. Y debemos seguir ¿qué? Jesús dijo, sin embargo, para no ofenderles, voy a pagar el impuesto del templo. Me voy a pagar a mí mismo. Entonces, ¿qué le dice a Pedro? Verso final, verso 27. Le dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿No le parece maravilloso Jesús? 1, su omnisciencia. 2, no casó una pelea que podía haber casado. ¿Cuántos esposos aquí son buenos para casar peleas? No se aguantan un cólico de pie. De esas cosas que hasta tiran la puerta, ¿no? Se largan y tiran la puerta. Y salen en la moto envenenados. Peligro. Entonces, el Espíritu Santo, y hablo en términos de esposo y esposa, nos ayuda a callar de amor, lo que dice la palabra de Dios. Que así es Dios con nosotros. La Biblia dice que Dios callará de amor. Donde hay momentos en los cuales, querido hombre, su esposa hizo algo o dejó de hacer algo que a usted le molestó, pero usted que es guiado por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo le dice, papi, si usted quiere tener un buen día, calle de amor. Sí, tranquilo, eso no le preste atención y siga para adelante. ¿Cuántos de esos hombres hay aquí en esta mañana?
Bueno, sigamos con el punto que sí. Entonces, en ese versículo que terminamos de leer, yo veo otra verdad y es tremenda. Escuche, en el reino de Dios o en el sistema de Dios siempre hay recursos. No, yo hubiera dicho un fuerte amén. Otra vez, en el reino de Dios, en el sistema de Dios siempre, siempre, siempre hay recursos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aplauda fuerte a Dios por eso. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo, no le dijo la atarraya, el chinchorro, le dijo, vaya, tire el anzuelo, el primer pez que usted pesque, ábrale la boca, ahí tiene una moneda, es más, es un estatero, sáquelo y con esa moneda usted va a pagar su impuesto, porque yo sé que usted no ha pagado, Pedro. Usted va a pagar su impuesto y va a pagar también, ¿qué? El mío. Mire acá, escuche esto, si me ha puesto atención hasta el momento. Jesús pudo haberle dicho a Pedro, vaya, dígale a Judas, que era el tesorero, vaya, dígale que le dé 4 dracmas, las 2 suyas y las 2 mías, y vaya y paga. No era que no hubiera, sí había. La Biblia habla de muchas personas y específicamente habla de mujeres que le servían a Jesús con sus bienes, patrocinaban el ministerio de Jesús. Es más, era tan bendecido ese ministerio que Judas, que era el tesorero, sustraía dinero de la tesorería, dice la palabra de Dios, y él creía que nadie lo había visto. Jesús siempre lo supo, nunca le dijo nada. Yo digo, pero Jesús, ¿por qué no tomó acciones? No, nunca le dijo nada. Lo dejó que su avaricia lo siguiera llevando. Por ahí se juntó el roto con el descosido, ¿sí? Y terminó Judas haciendo lo que no debía hacer, pero que debía pasar. Ahora, pudo haberle dicho a Pedro, vaya, dígale a Judas que le dé un dinero. Pero yo creo que aquí Jesús le estaba enseñando una lección a Pedro. Pedro, no dependemos de la bolsa. Pedro, tú dependes de mí. Yo soy el creador de los cielos y de la tierra. Y así como un día te encontré a ti, que no habías podido pescar nada en toda la noche, pasaste en blanco, y una mañana me aparecí a ti en la playa y te dije, boga mar adentro y echa la red a la derecha, y tú la echaste y la red se llenó de peces. Ahora, Pedro, obedéceme. Ya no vas a ir con atarraya ni red, ahora vas a ir con anzuelo y vas a hallar la provisión en el lugar donde tú menos lo imaginas. ¿Aló? Y envía a Pedro a pescar. Y la tarea era esa: la mitad de lo que usted saque es para mí, y la otra mitad de lo que usted saque es para usted. ¿Sí fue así o no fue así? Sí. Paga por mí y paga por ti. Entonces habla una vez más de la omnisciencia de Dios, porque Jesús sabía que el primer pez que Pedro pescaría, allí estaba la provisión. Y aquí hay una verdad, anótela si usted toma nota. Esto ya lo sabe, pero se lo recuerdo. Para acceder a los recursos del reino de Dios se necesitan acciones de fe. Diga conmigo esa frase, diga acciones de fe. Dígalo más fuerte, diga. Porque era primero ir al mar. Segundo, echar el anzuelo. Tercero, saque el pez. Cuarto, ábrale la boca. 5, saque la moneda. La pregunta que yo me hice, ¿cómo fue a parar esa moneda ya? ¿Se le habría caído a Pedro antes? Puede ser.
Que Pedro, ¡ay! Yo recuerdo que un día se me perdió una moneda cuando estaba pescando. Puede ser que alguien se paró en la playa, una mujer soltera, diciendo, ay, la moneda de los sueños, de la suerte. No sé cómo pudo haber sido la moneda de los deseos, no sé. Ahora, hasta ahí todo normal. Que alguien hubiera visto a Pedro ir y pescar anzuelo y todo. Normal, porque todos conocían a Pedro como pescador. Pero si yo le hubiera preguntado a Pedro, ¿usted qué está haciendo? Y que Pedro me diga, no, lo que pasa es que Jesús me mandó porque voy a pescar un pescado, solo uno. Y el primer pez que yo pesque, yo voy a sacarle de su boca una moneda. Medio loco. Entonces, imagínese, bueno, Pedro lo hace, saca la moneda, va a donde recibían los impuestos del templo. Usted imagínese a Pedro contándole a los recaudadores cómo fue que obtuvo esa moneda. ¿Se lo hubieran creído? No. Ahora imagínese a Pedro contándole a Judas cómo fue que obtuvo esa moneda. Ya me imagino a Judas al otro día yéndose a pescar con Tarraya. ¿Sí? Ahora imagínese a Pedro volver a casa, ¿sí? Donde Jesús, volver a casa a donde estaba Jesús con el recibo de pago y escuchar de labios de Jesús preguntarle una vez más, ¿qué te pareció, Simón? ¿Cómo nos quedó el ojo, Simón? Y Simón diciendo, uy, la sacó del estadio, Jesús. Ahora, escuche esto, permítame que mi imaginación vuele un poquito. ¿Se imagina a Pedro robándole la parte que le correspondía a Jesús? Pagando lo de él y diciéndole a Jesús, yo pagué lo suyo, pero mentira, se los encaletó a las otras. Entonces, dice que sacó un estatero y de pronto para hacerlo más lógico, un estatero equivalía a 4 dracmas. El impuesto del templo eran 2 dracmas. Pero justo lo que necesitaba tanto Pedro como Jesús fue lo que Jesús proveyó. Iglesia preciosa, en el reino de Dios siempre hay recursos. En el sistema de Dios siempre hay provisión. La Biblia nos llama a nosotros a no poner la esperanza en el sistema económico de este mundo. ¿Aló? Escuche esta verdad. Se estima que solo del 2 al 4% del dinero que hay en el mundo está impreso, o sea, está en papel o en metal. Solo del 2 al 4% del dinero del mundo está impreso. Lo demás, el 96% del dinero del mundo es electrónico. ¿Qué quiere decir en español? Que no existe. Y que lo que hacemos nosotros es transaccionar con base en la confianza de que hay un respaldo. Por eso Jesús habló y diciendo, no pongan la confianza en el sistema de este mundo. Haceos tesoros en el cielo, donde siempre hay recursos. ¿Cuántos dicen amén? Es por eso que algunas personas que visualizan un poco más el futuro se dan a la tarea de comprar oro y de comprar plata, algo tangible, porque puede llegar un momento donde toda esta pirámide que se ha venido levantando se puede. Hola. Entonces, si algo yo veo en la palabra de Dios es el poder de Dios y que nuestro Dios es un Dios abundante y de abundancia. Mire, le voy a leer rápidamente
textos que hablan de abundancia. En Levítico 26:10, no está, pero escuche, no está ahí en la pantalla, pero dice Dios, dice, tendrán tal abundancia de cosechas que será necesario deshacerse del grano viejo para que haya lugar para la nueva cosecha. ¿Alguien toma eso? Salmo 5:7, hablando de abundancia, dijo el salmista David, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Isaías 33:6 dice, y reinarán en tus tiempos la sabiduría y abundancia de salvación, el temor de Jehová será su tesoro. Jeremías 33:6 dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y verdad. Malaquías 2:15 dice, no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Lucas 15:17 del hijo pródigo dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de papá tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Qué quiero decir con todo esto? Escuche, usted ve abundancia por todo lado. Usted nunca va a poder desligar el nombre de Dios de la palabra abundancia y de la palabra sobreabundancia. Todo le pertenece a Dios. Todo es de Dios. Dios dice en su palabra, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que cuando nosotros decimos esto es mío, mi casa, mi carro, mi propiedad, lo que pasa es que mientras estemos vivos, Él nos permite administrar las cosas que son de Él. ¿Aló? Porque eso que usted dice, esta es mi propiedad, será suya mientras usted vive. ¿Aló? Pero esa casa por la cual usted se ha matado tanto y se ha esmerado tanto, la va a heredar su yerno. Ay, qué desgracia tan grande. Quiera Dios que su yerno sepa administrar y valorar lo que usted tanto se esforzó y no resulte perdiendo la desgraciada, el bendecido ese, y no resulte perdiéndola. Y si la retiene, cuando su hija y su yerno mueran, pues va a pasar a manos de, y así, como dijo el chavo, así sustantivamente. Y al final resulta siendo todo verdad, que Dios dice, al fin y al cabo, todo me queda a mí, porque todo es mío. Y para aprender a administrar, usted no necesita estudiar administración. Es más, por ahí uno que otro profesor mío, cuando estudió administración de empresas, como que lo veía medio embalado en sus finanzas personales. Entonces, para aprender a administrar, usted no necesita aprender administración, pero usted sí tiene que aprender lo que la palabra de Dios dice. Y claro, en la palabra hay principios de administración. Aprender a administrar, mire acá, los tesoros de Dios. Aprender a administrar los tesoros de Dios a la manera de Dios, para los propósitos de Dios y para la gloria de Dios.